Muy buenas tardes. Bueno, y hoy estaremos aquí junto con la cuenta de Gemarusa a nuestro segundo Live Adventure. Hola, muy buenas tardes. Hola Mateo, buenas tardes. Creo que ya te acepté. Sí, ahí está. Hola Maggie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muy emocionado para nuestra segunda clase. Sí, nuestra segunda clase en Gemma esta Live Adventure. aventura. Para la gente que apenas se está uniendo y conociendo esta aventura, bueno, esta es nuestra segunda clase con Vanus Atelier by Magic, que es la de esa artista que estamos con la cuenta de Meraki Globos. Una clase muy, muy linda la primera, creo que fue un muy buen debut, así que felicitaciones. Y para la gente que no la ha visto, podemos ir a buscar en la página de YouTube, Gemma USA, nuestra página de YouTube, donde podemos ver todos los videos, incluso ese grandioso elefante que nos hace hacer en ese día tan lindo, tan especial. Entonces, vamos a empezar, vamos como siempre, vamos a presentarnos y como siempre vamos a estar traduciendo también en inglés. Así que déjame dar una breve presentación en inglés y después seguimos. Okay? Perfecto. So guys, welcome back to another episode of the Gemar Live Adventure. My name is Mateo. Those of you who may not know me, I am the Gemar marketing representative for Gemar USA. And with me, I have the talented Maria Virginia Navarro. That's Balloons Atelier by Maggie. She will be tagged onto today's live, which is hosted by the one and only Meraki Globos, which is our associate in Venezuela. So thank you guys for those of you who are in Venezuela, those of you who are just joining to learn. Thank you guys for joining today. Bueno, como ya saben, mi nombre es Mateo, soy el representante de marketing de Gemar USA, o los que no me conocen, ya me conocen. Y podemos empezar compartiendo este video porque vamos a aprender una cosa muy, muy linda hoy, el día de hoy, con los globos Gemar. Una clase muy, 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 muy interesante. Pero más que todo, muchas gracias para la gente de Meraki Globos, nuestro host de hoy en Venezuela. Un punto de venta en Venezuela, pero por favor, vamos a ver, a compartir. Y hoy tenemos a María Virginia Navarro, que es el artista de hoy. María Virginia Navarro, que es Balloons Atelier by Magic. Así que te dejo a ti el escenario, a una cosa que nos quiere contar de ti, presentarte, por favor. Bueno, mucho gusto para todos. Como lo dijo Mateo, mi nombre es María Virginia Navarro. Represento a Balloons Atelier by Maggi. Con nuestra compañía nos encargamos de diseñar, personalizar, crear arte, contar historias y hacer todo a la medida de cada cliente para hacerlo vivir momentos inolvidables a través de cada trabajo y cada pieza entregada con globo. A propósito de que nuestro... Sure. Perdón. So, real quick, guys, what she was basically introducing her brand and her company, which her brand is particularly focused on doing things personalized for the person that she's gonna give their creation to. So if it's a gift or it's just a special celebration, they focus on making the perfect moment for them. So they make it very personal. Okay. A propósito de que el distribuidor con el que estamos trabajando hoy es de Venezuela, yo también soy venezolana. Tengo 7 años en este país y voy a cumplir 4 años trabajando en este maravilloso mundo de los globos. And this is around my 4th year working with balloons. And those of you who may not know, she is Venezuelan, and she is also representing today's host, which is Menaki Globos, another associate from Jamar in Venezuela. Perfecto. Okay. Ok, y nuestro proyecto del día de hoy es algo que me emociona mucho. Fue un proyecto que creé hace 2 años
para un día de los enamorados, que consistió en crear un bosque de corazones Okay. en diferentes tamaños. So today's project is something that came about around roughly 2 years ago on a Valentine's Day, which pretty much is a theme of a forest made of hearts and of different shapes. So it's more or less a Valentine's Day theme. Ok, lo creé para Valentine's, pero lo he utilizado en múltiples obsequios y puede realizarse en diversas diferentes medidas. I first began as a Valentine's decoration, but you could use it for a lot of like gifts and type of love celebration, or other things, just like show affection. So it's something that you could use for a lot of things. En esta ocasión voy a hacer el tamaño más pequeño, que es un árbol de corazón aproximadamente de 18 a 20 pulgadas. So in this case, we're going to do a much more moderately sized version of it, which is going to be roughly 18 to 20 inches of height. Okay. Pero quiero contarles antes, para que tengan una idea, que hice hasta uno de 10 pies. But so you have an idea how well you can scale this. I've done one approximately of 10 feet tall, but this one's going to be roughly 18 inches, so around a foot and a half. But hers comes all the way to 10 feet. Perfecto. Así, vamos a empezar. Sí, vamos a empezar. Antes de que empecemos, le recordamos, por favor, compartamos este live. Llegamos a los 150 espectadores, que es una clase muy bonita. Les prometo que esta artista es muy grande. Así que vamos a compartirlo con la gente de Venezuela, que hoy estamos en Venezuela. Pues sí, a compartir este live para que en Venezuela nos vean aquí representando. So guys, please share this live with someone that might need a little bit more instruction, more a little entertainment or inspiration. These lives are not just to learn, also to inspire you to make new things. Okay? Ok, lo primero que quiero mostrarles es la base que voy a utilizar para este proyecto. Pero, perdón, Emma, primero vamos a empezar con la lista de colores, para que la gente... Claro. Ok, vamos a trabajar con el Aquamarine 050. ¿Qué tamaño? En 12 pulgadas y en 5 pulgadas. So we're going to start off, well, the colors for today is 050 Aquamarine, 12 inches and 5 inches. Y vamos a trabajar con el Rose 006 de 5 pulgadas. And we're going to be using the Rose 006, 5 inches. Y por último, vamos a trabajar con el 160 Mocha. And we're going to be using the 076 Mocha 160. Perfecto. Ahora sí, vamos con la base. Ok. Quiero contarles de la base que voy a utilizar hoy para nuestro proyecto. Esta es una estaca que se utiliza para poner copas en el jardín. Ella se entierra en la arena. ¿Ok? Yo la voy a usar en su sentido inverso. So this is something that we find in a garden. This is what we're going to use as our base. Maggie, ¿lo puedes invertir para ver? So as you can see, this is something that we place on the ground onto the soil, and we place like little vases or something that to hold flowers. But this is something that we're going to use as a base. Ok. Esta es mi base principal y voy a utilizar un placemat. We're using a mat. Los individuales que utilizamos para la mesa. Okay. Le recordamos que no tiene que ser este exacto, es más o menos una idea para que ustedes se inspiren a hacer algo similar. No tiene que ser el mismo que nos preguntan que si lo conseguimos en IKEA, no tiene que ser así. Puede ser uno parecido. Esto lo pueden conseguir en Amazon y en tiendas de jardinería también, como Home Depot, Lowe's, Walmart, en su parte de jardinería. So we find this in gardening places of like Home Depot, Lowe's, or you could find it at Amazon. Ok, y este placemat lo pueden conseguir en cualquier tienda que venda cosas para el hogar.
And then this mat, you can find it anywhere for like home decor or things like Bed Bath and Beyond and things like that. Exacto. En este caso, este con el que yo voy a trabajar es un poco duro, ¿ok? Por lo cual no necesito más nada de soporte debajo. Sin embargo, también he trabajado con unos que son súper flojitos y les coloco abajo foam board. Okay, so super important. This is something that's very stiff and sturdy, that's stiff and very like rough and surface. It's going to be approximately what you could call the base of the structure. So it's not too loose. It doesn't wobble around, doesn't dance. So otherwise, we would be using something like weaker, and we would be using a foam board on the bottom. Ok, entonces con mi tijera yo le voy a abrir aquí un agujerito en el medio y lo voy a introducir. So we're going to place it in the middle in between the foot and the base, and simply make a little hole into the mat. Ok, esta va a ser nuestra base. Okay, chicos, vamos compartiendo este live, please, para la gente de Venezuela, la gente de Meraki Globos, nuestro host de hoy. Please, esta artista promete mucho y es muy, muy, muy ingeniosa. Ok, entonces, ahora vamos a trabajar en nuestro corazón. So now we're going to begin with the heart. As those of you who are joining just right now, we're making a little love theme decoration. It's called the Forest of Hearts. Vamos a comenzar con el globo de 5 pulgadas color rose. Lo voy a inflar calibrado a 3 inch. The 5H balloon calibrated to 3 inches. That's going to be the Rose 006. Vamos a hacer un cuarteto aproximadamente calibrado a 1.5 de esta manera. Vamos a tomar nuestro globo, lo vamos a dividir, tomando en cuenta que nos quede nuestro cuello por fuera. Okay, so we're gonna split these balloons in half. So a 3-inch balloon, split in half, so around 1.5 inch per side, and we must have the neck sticking out. It can't be inverted. Okay, una vez que tenemos nuestros dos globos, los vamos a juntar y vamos a formar nuestro primer cuarteto. So now we're going to just add them together and make our first cluster of 4. Ok, y así vamos a hacer 16 cuartetos. And just like that, we're going to do 16 clusters of 4. 16 clusters of 4, just a quick reminder. ¿Perdón? No, estamos bien. Ok, ya yo los tengo previamente inflados. Los 16, solo me faltaban 2 más para mostrarlos acá en cámara. 16 cuartetos, ¿cierto que sí? Sí, necesitamos 16 iguales a esto. So we need 16 of those. ¿Ok? Ok, entonces vamos a comenzar con nuestro proceso. Esta va a ser la punta de abajo de nuestro corazón. So that's going to be la parte de abajo del corazón. Sí, So that's going to be the bottom part. Colocado de esta manera. Oh yeah, that's going to be the bottom part of our of our heart. Ok, ahora vamos a tomar de los 16 que ya previamente yo tengo realizado, vamos a tomar 2 y los vamos a unir por uno de los cuellos. So we're gonna grab two sets and we're gonna tie them together through the next. Y me queda así. And that's how it should look like. Ok, ahora vamos a tomar la punta de nuestro corazón y con este cuello lo vamos a unir en esta dupleta. Mis cuellos están arriba y voy a utilizar la dupla que tengo abajo. So now we're going to be tying it to the bottom of the duplet.
another set. Lo podemos ver cómo se ve, por favor, Maggie, para que lo entendamos mejor. Podemos poner los dos juntos, los dos primeros sets. Estos son los primeros, el primer cuarteto. Claro, no, pero tenemos los de arriba, que son los dos primeros que se anudaron en los cuellos, ¿cierto que sí? Ya te voy a mostrar, déjame desatar. Es para que la gente me pueda entender más porque... So we're about to redo it again, that way we can see just exactly how we should see the structure. Para mostrarnos cómo lo debemos de ver, eso. So we should tie those two neck to neck, okay. Así lo mismo. Listo. Ok, entonces, si se fijan, tenemos dos cuellos arriba y las dos puntitas que no tienen, que son como la parte de arriba del globo. Okay. So as you can see, we have the two tying points on the top, which in total is four tying points on top, and two just regular the top part of the balloon in the bottom. Ok, entonces cada cuello de nuestra punta lo vamos a juntar uno aquí y el otro aquí. Okay, now we're gonna grab the next set of four, and the point is to tie it in between those, each cluster. So we're gonna grab one of the balloons, one of the clusters, and tie it through the four balloons that we see, and then we're gonna grab the other one and do the same thing. Y nos va a quedar de esta manera. So we should have, as you can see now, it looks into three because we tied on that additional cluster of four in between each one of those two clusters. Todos los cuellos nos quedaron arriba. Ahora tenemos 1, 2 que juntamos y 3 cuellos. Okay, and that's how we see now we have the same amount, I mean, not the same amount, but we have all the necks on top and all the rounds in the bottom. But now we have one less. And we had 4, now we have 3. Para los que apenas se unen, estamos haciendo una decoración de amor, que es un bosque de corazones. Bueno, este es el nombre. Árbol. Bueno, un árbol, pero es a base de un tema de amor, un bosque de corazones, que inspirado, pues. Ok. Entonces, tenemos aquí 1, tenemos aquí 2 cuartetos, y ahora yo voy a unir 3 cuartetos. So now, after that, we're going to unite 3 clusters, neck to neck. Entonces, algo nuevo, una técnica nueva para los que apenas se están uniendo, es algo muy nuevo que estamos aprendiendo. Entonces, hay que poner mucha atención. Ok, entonces aquí tenemos nuestros 3 cuartetos. So as you can see, we have 3 clusters. Now we have 1, 2, 3, 4 necks and 3 balloons in the bottom. Perfecto. Tenemos 1, 2 y 3 duplas que vamos a unir con 1, 2 y 3 cuellos. So now we have the 3 duplas we just made. We're going to unite them with the 3 necks on the bottom. Ok, procedemos. Agarro mi primera dupla, mis cuellos quedan en la parte de arriba. Remember all the necks? Remember the necks should always be facing up, guys. That's the key here. And now we add one duplet, the neck to one of the duplets on the top, and then the middle one to the one in the middle, and then the other one to the... Acá tengo mi segunda dupla y la voy a pasar por acá. So our second Y la voy a duplet torcer. is going to go in between that middle part. Es básicamente, por debajo lo hacemos un giro. Sí, correcto. So basically, we just insert the top cluster and under it and wrap it around, tie it around. Y acá tenemos nuestro último cuello y lo vamos a torcer en nuestra última dupla. And now we have our last neck that we're going to connect with the last duplet. Y ahora nos quedan 1, 2, 3,
4 cuellos. And as you can see, now we have 4 necks, as we previously mentioned. All necks should be facing up. Ok. Ahora voy a unir 4 cuartetos. Now we're going to grab 4 clusters of 4. Aquí tengo uno, que este fue el inicio del corazón. 2. 3. We're just tying them together. Now, remember, neck to neck, they're always facing up. Recordemos que son de cuello a cuello, siempre los cuellos están mirando hacia arriba. Correcto. Y 4. Y acá dicen, wow, ya va tomando forma. ¿Cómo? Acá dicen, wow, ya va tomando forma. Sí. Dice, ¿es un corazón? Sí, es un corazón. Ok, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Aquí tenemos 2 duplas, arriba 2 cuellos, 2 duplas, con 2 cuellos, 2 duplas y 2 duplas para un total de 4 duplas que me quedan abajo que voy a juntar en mis 4 cuellos. So as you guys can see, we have the 4 duplets, the 4 clusters of 4, and we're going to tie them onto the bottom part, which is the 4 necks. Ok, empezamos. Una. Chao, Genesio. ¿Qué pasó? Ahí está Genesio, el dueño de Yemar. Una. La segunda, tenemos aquí una unión, así que lo vamos a torcer. Sí, Lo claro. pasamos. Y nos apoyamos en la mesa más fácil, pero recuerden que acá, por el propósito de la clase, necesitamos ver el material. ¿Qué necesitan? No, que acá nos comentan que si nos apoyamos en la mesa sería más fácil. Ah, sí. Y claro, pero por enseñar hay que hacer un sacrificio. Ok, entonces aquí tenemos el segundo. Vamos con el tercero, que tenemos acá otra unión, así que lo vamos a torcer. So basically we insert it all the way under and over. Siempre que torzamos pasa uno hacia adelante y otro hacia atrás. So every time we twist it, it's basically one to the behind and one to the front. Y aquí tenemos nuestro último cuello que vamos a anexar a nuestra última dupla. And then we have our last neck. That's what we're going to tie into the last cluster. Y así va. And so far, this is what we have. Ok. Ahora vamos a necesitar... Déjame sacar todo esto. Le recordamos que hoy la cuenta host Meraki Globos, nuestra asociada en Venezuela, podemos encontrar todos los globos de Yemar, todos incluidos esos globos rose que estamos trabajando, los podemos encontrar en Venezuela con Meraki Globos. Vamos a necesitar 2 cuartetos sueltos. So now we're going to use 2 clusters of 4, and they're going to be loose. Ok. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cuellos. Vamos a juntar un cuarteto en este segundo de acá para allá y otro cuarteto en este segundo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Los penúltimos de cada lado. Exactamente. So now, what we're going to do is tie on those clusters onto the second to last on each side. Y nos va a quedar así. Remember, second to last. Acá dice, muy lindos, Dios los bendiga por regalarnos sus conocimientos. Amén. And that's what we have so far. Ok. Ahora vamos a necesitar 2 cuartetos, dos cuartetos juntos para este lado y 2 cuartetos juntos para el otro lado.
So now we're gonna get 2 clusters of 4 tied together, one for each side. So one side has Así que 2 clusters. voy a juntar acá dos. Neck to neck. Y voy a juntar acá dos. So, el total son 16 cuartetos. Sí, correcto. Total 16 clusters, guys, remember. Entonces, acá tenemos 2 cuellos hacia arriba, tenemos uno lateral que nos quedó más abajo, uno en el centro que quedó más abajo, 2 arriba y otro lateral que quedó más abajo. So as you guys can see, we have 3 tying points in the bottom part of it. So we have the two on the top, which is 4 in total, and then 3 on the bottom. Exacto. So Entonces, vamos a juntar nuestras duplas, que tenemos 2, en los 2 que tenemos arriba. So now we're gonna add on those 2 duplets into the top part of each side. Acá nos dicen, no está terminado y ya se ve lindo. Sí, esto es un corazón muy versátil. Se puede utilizar como adorno en muchas decoraciones. This is a very versatile decoration or technique. We can use it. We can use this heart specifically in any other decoration. Y una vez que agarran la práctica, se hace súper rápido. And once you have more practice, you get a hang of it, it's going to be very easy to make. Ok, vamos, ya terminamos de juntar las 2 duplas de este lado. Vamos con el otro lado, con nuestros cuellos en el tope. So now we're going to add on those 2 duplets to the other side. And remember, guys, all the necks should be facing up. Para los que les encanta esta técnica y la van a hacer y les parece que lo pueden hacer, vamos a mandar corazoncitos en los comentarios. Guys, let's send hearts in the comments for those of you who are enjoying this class and just got a new technique for a heart. If you learn a new technique, share some hearts in the comments, please. Vamos a ver esos corazones. Así vamos. Ahora vamos a cerrarlo, ¿ok? Aquí nos quedan 4 puntas abiertas. So now we have 2 puntas en el medio que vamos a anudar con nuestro medio de acá. Maggie, perdón, ¿me puede repetir las puntas que tenemos? Es que se me... Tranquilo, sí, vamos a cerrarlo. Tenemos un total de 4 puntas abiertas. 2 puntas en el medio, una punta lateral y otra punta lateral. Okay, so now we have 4 tying points in total so far. This is going to be the ones that she's holding right now on each side. Those are 2, and the 2 all the way on the other side in the middle. Okay, entonces voy a unir mis 2 medios. Now we're going to tie the 2 centers together. ¿Es el cuello o el de abajo? No, con el de abajo. And we're going to tie... Mira, te voy a mostrar. Aquí tenemos cuello. Okay, so now we have this y aquí tenemos el de abajo. Yo los voy a llevar los 2 para acá. So now we're going to tie on the bottom middle part. Both of them. Estos globos están calibrados a 3 pulgadas cada uno. Son globos de 5 pulgadas. Perdón, globo es 5 calibrado a 3. Le recordamos que los que acaban de entrar, que muy tarde entraron muy responsables. Pero el video está grabado en la cuenta de Meraki Globos, en nuestro asociado en Venezuela. Y también estarán grabados en nuestra cuenta de YouTube, GMR USA. Todos los videos de hoy van a estar después de la clase. Ok, ya juntamos nuestro medio. Ahora voy a cerrar mis 2 laterales que están abiertos. De nada. So now that ¿me pueden mostrar el medio, por favor, para explicarles en inglés? So now that we tied the middle part together, remember those 2 little necks that were on top, we closed them in with the middle part. As you guys can see, the middle that she's pointing to, those are the 2 of the middle ones connectors. And now we're going to connect the one on the side, which is she's going to bring down all the way there. Voy a bajarlo y voy a unirlo aquí. Yes, I was in the Florida Super Jam, actually.
Corto aquí mi exceso. And then we're going to cut the excess on each side. Y ahora voy al otro lado. Voy a bajarlo. Now we're going to tie the other ends together and cut the excess. Y corto mi exceso. El proyecto de hoy es un corazoncito, bueno, es un corazón muy especial, pero vamos a ver cómo termina. Un árbol de corazón. As we can Ya see, aquí tenemos su forma. now we have the heart shape. Y ahora vamos a proceder a nuestro relleno. So now we're gonna do the filling part, the fillers. Ok, cuando iniciamos para hacer el corazón, les hablé del globo 3 pulgadas dividido en dos para formar una dupla alrededor de 1.5. Vamos a hacer lo mismo, pero en esta ocasión nuestro cuello va a quedar en el medio para que quede escondido. Acá nos dicen, hola desde Nueva York. Gracias a Mari la vimos una clase con Evolution Eventos y nos encantó. Gracias. So guys, in the beginning of the video, we mentioned that we were supposed to have all the necks showing for this part of the class. But now, as we're seeing right now, we're gonna grab another 5-inch balloon, and in this case, we're gonna twist it, but we're gonna hide the neck. The neck is gonna go into the middle. In the first part of the class, the neck was facing up. Y con esto vamos a rellenar todos nuestros huequitos. And with that, we're gonna fill all our openings, all the holes, all the gaps. Maggie, acá nos preguntan que si se puede hacer con un globo de 12 pulgadas. Yo me imagino que sí. Sí, se puede hacer con un globo de 12 pulgadas, la diferencia va a ser la dimensión de sus medidas. Ajá. Eso es como hiciste el de 10 pies con un globo de 12 pulgadas. O 19. Bueno, ya el de 10 pies es una técnica parecida, Oh. pero lo hago con los globos de construcción Geely. Oh, okay, perfect. But the question was if you could do this with a 12-inch balloon, and yes, you can. Just remember, keep in mind that the sizes are going to be a lot bigger, so you might need a bigger base. Es decir, cada globo lo pongo a medir más o menos entre 9 y 0.9 y una pulgada, no, 0.9 y 11 inch. Okay. De 9 a 11 pulgadas lo pongo a medir cuando lo voy a hacer grande. Con un globo de 12. Con los G-Link. Okay. Pero esa es otra técnica. Vamos a hablar de los de 12 pulgadas. Ok. Ok, acá entonces hacemos nuestras duplas. So pretty much fill in all the spaces. Rellenamos todos nuestros espacios. This is all we're doing right now. Those of you who just joined, remember this live will be recorded into the Meraki Globos account and also our YouTube account, Jamar USA. Please don't forget to subscribe. You'll see all the videos, including this one. Any questions? Also, if you have any questions, please let me know. Si tienen alguna pregunta, si no, le estoy diciendo que si tienen preguntas, por favor, me dejen saber. If any questions, please let me know. Y al rellenar todos nuestros espacios, él va agarrando mejor su forma. And as we fill in those spaces, you'll see that the heart has a better shape. It gets a better, more personality, and also more color. Acá nos dicen, hermoso. Gracias. Te les prometo que con Maggie hacemos cosas muy lindas, así que compartan este live con la gente que conozcan todo el mundo. Porque de alguna manera vamos a salir inspirados. Acá nos faltan 1 y 2. Qué lindo está quedando, me comentan. Bello. Me alegro que les guste.
Este corazón yo lo uso, lo anexo a los bouquets. Bueno, de verdad que tiene muchas funciones. Lo he hecho como globo aerostático, le pongo aquí sus palitos, la cestica abajo. Oh, okay. So she shares that she uses this heart for a lot of things like centerpieces, bouquets. She even does like things like it looks like a hot air balloon, so she does the whole illusion like if the heart was a balloon. So it's very nice, very cute technique, guys. And remember, it's all done with this technique right here that she's doing right now. Ok, ya está todo lleno. Por último, yo le voy a agregar uno aquí en el medio que aunque no hay orificio, quiero que sí continúe la línea de las bolitas. And as we mentioned, we're going to fill all the gaps, except this part, we're going to fill it in even though there's no gap. And that's to give it the same continuance all around. It's all about consistency. ¿Cómo anudamos esto? ¿Eso solamente simplemente lo bajamos o cómo? ¿Perdón? ¿Cómo anudamos esto que no? Sí, lo bajé y allí tengo 4 cuellos y lo agarré de uno de los cuellos. O sea que cuello a cuello. Sí. Okay, so simply just once we do the little twisty technique, the 2 balloons in one, then we tie it onto the neck of that set in the bottom. Ok, y ya por último, del corazón voy a cortar aquí este exceso. And now the rest, we're just going to cut all the excess parts of the heart. Guys, don't be shy to make this. Please tag us if you do. It'll make us really happy if you learn how to do something new and create with us. So if we inspire you today, please try to do it. Y está listo nuestro corazón. And there we go with the heart. Ahora voy a trabajar en el tallo porque va a ser un árbol. Okay, so now we're gonna vamos a hacer la parte del árbol. ¿Cómo? Ya vamos a hacer el tronco o que el tronco, sí. Okay, so since we said it's a tree heart or a heart tree, it's gonna be a tree basically. Now we're gonna be making the tree trunk. Ok, a pesar de que esta base es liviana, esto también sirve como centro de mesa. Este tipo de base es para utilizar adentro. Sin embargo, igualmente le voy a poner un cuarteto hecho con agua para darle un poquito más de peso. Okay. 2 globos 5 pulgadas. Even though this is an indoor decor, well, at least the base is, we're gonna add a cluster of 4 small balloons. That's a water base, just for that extra layer of security. Very nice. ¿Esto es orgánico? ¿Cómo? Que si la base de agua es orgánica. Sí, la base la voy a hacer orgánica con el color aqua. And remember, guys, the base is going to be aquamarine. That's the 0.50, 5-inch and 12-inch balloons we're going to be using. 5 pulgadas y 12 pulgadas. Sí, correcto. It's going to be an organic. ¿Cierto que sí? ¿Alguien entendió el chiste? ¿Cómo? Son un orgánico de 5 y 12 pulgadas. Sí, voy a utilizar un cuarteto hecho de 5 pulgadas, calibrado diferente. Este está calibrado a 3 y este está calibrado a 5. Y voy a usar el de 12 pulgadas, calibrado a 6 y a 5. Okay. Yes, you did demonstrate how to use how to put the base together. However, it's very simple. It's basically a gardening tool with the mat in between. It's nothing crazy. This video will save onto our YouTube channel just in case. But if you can use it with any other base you want, but this one is just
the way she used it to, to use household items. Voy a usar solo una dupla, no voy a usar Okay, un cuarteto de dos. perdón, los globos de 5 pulgadas los calibraste a 5 y a 3. Te dejé de escuchar. Los globos de 5 pulgadas los calibraste a 5 y a 3. Sí. ¿Y los de 12 a 6 y a cuánto? Y no, como a 7 y a 4. Okay, so these clusters are going to be, ¿son duplas o cuartetos? Maggie. Dígame. ¿Duplas o cuartetos? Hice una dupla. Okay, so son duplas de, so they're duplets. Those are 12-inch balloons, 6 pulgadas y cuánto? Y lo que pasa es que lo hice con la máquina. Este está como a 7. Okay. Y este está como a 5 pulgadas y media. So there's going to be the 12-inch balloons, so 7 inches, 5 inches. Remember, she did it with the machine, but it's very organic. But the whole point is to have one big, one small. Sí, de todas maneras la base no necesita un calibre específico para que nos pueda dar el proyecto. Como a ustedes les guste verlo, así está bien. So just keep in mind, guys, we're using 5 and 12-inch balloons, but there's no specifics. Just keep in mind the balance that we have to have overall. Mateo, no todos los lives están en YouTube. Los lives de hoy no están. Creo que el de ayer en la tarde tampoco está, pero los voy a subir todos ahí mismo, que se los prometo que todos están ahí arriba al final del día. Ok, voy a llenar mi globo 160 moca para hacer el tronco. Voy a llenar 4. So now we're going to use the 076 Mocha, 160, and we're going to be using 4 balloons. Para llenarlos yo siempre dejo unos 2 o 3 deditos y me gusta trabajar con el cuello holgado, que me quede espacio. Okay, so she always uses, she leaves 2 fingers or 3 on the 2 without inflating, and then we tie them together. Esto es una base, bueno, esto no es en realidad no es una base, es un instrumento de jardín que acá nos preguntan, pero podemos ver el video, ya como tenemos la base cubierta no podemos mostrarla, pero al principio del video empezamos a ver cómo se hace la bueno, listo. Pero básicamente es eso. No es una base, le recordamos que eso es algo de jardinería, que los estamos usando como una base. Son estacas de jardín. Ok, acá tenemos nuestros 4 globos de 160 y los voy a incorporar por debajo de los globos de 5 pulgadas que coloqué acá. So now we're going to place them in between those sets of balloons and under and up. Ok. Y ahora voy a hacer el giro sosteniendo el globo, sosteniendo mi base, hago el giro con mis manos para darle forma a mi tronco. Now we do the little twisting technique. Aquí tuerzo. Voy a hacer un pinch twist. Now we're going to do a pinch twist at the top. Para trancarlo. Pero en todos o en uno. En uno. Bueno, lo voy a hacer en todos, pero uno por uno. So we're going to do pinch twists on each 160, I'm sorry. ¿Perdón? Un pinch twist para cada 160. Sí, correcto. One pinch twist per 160. And we're trying on to fix the face. Y
Y aquí tengo mis 4 pinch twists. And then we have our 4 pinch twists. Esto todavía no me deshago. Y voy a llenar 4 globos más de 160. And now we're going to do another 160 balloons, the Mocha 076. You can find these in any place. Acá nos preguntan que si podemos hacer ese twist con 260. Sí se puede hacer con 260, lo único que para mi gusto, con el 160 se ve más delicado porque es una pieza pequeña. Okay, so the question was, could this twist be done with 260s? And it can. However, she likes to do this with the 160 because it's a small piece and it's a little bit more delicate. So it should look cuter. It should look like a little bit more proportionate to a smaller eye view. So you could do it, but she recommends if you're gonna do something small like this scale, this is roughly 18 inches. You know, to do something with the 160s. But you Sí, can do it. es cuestión de gustos. Keep in mind, it's all about symmetry. Ok, voy a juntar los junté a dupla cada uno. Lo voy a juntar aquí a mis pinch twists. ¿Le están llamando? Se pausó. No, lo puse en modo avión, pero no sé, me marcó ahí algo de batería. Ahí nos están escuchando todavía. Guys, if you hear us, please let me know. We want to make sure we lost connection for a second. ¿Nos escuchan? Ok, entonces aquí adjunté. You guys hear us? ¿Nos escuchan? ¿Nos escuchan? ¿Perdón? En los comentarios para ver si nos escuchan, porque de pronto se fue el audio. ¿Nos están escuchando? You guys hear us? Okay, sí, thank you. Ok, y voy a juntar mi segunda dupla de 160. So now we're going to add those 160s onto the pig twist. And once again, guys, thank you guys for joining with us today. Tomorrow we'll be back with more as well. We'll be with an English instructor. That's Irina Bozdenko. That's our Gemma ambassador. So those of you who are foreign to Spanish, thank you so much for understanding. We have a lot of English instructors, but sometimes since this class is directly to a Venezuelan crowd because this is where our social is from, we kind of have to do it in Spanish. So thank you so much. Ok, con mis 2 globos que adjunté luego de 160, básicamente le quiero dar un efecto que lo abrace para que le haga unas curvas como esta. O sea que siempre va a estar a lo contrario. Sí, cada uno a lo contrario. Okay, so as you guys can see, the two duplets are going to be counter crossing, going against each other all the way down, and then we tie them together. Here's what I found. Stop doing that. Y con lo que me sobra acá, lo voy a torcer. With the leftovers, we're going to twist them in. Les extraigo el aire. Cut the leftover. Y los voy a amarrar a mi base. We're tying onto our base. Igualmente con el otro lado. Same thing with the other two sides, the other two 160s. Le recordamos que todos... ¿Perdón? No, tranquilo.
Oh. Voy a amarrar aquí para reponer el que explote. We're gonna tie it together, and then we're just gonna use another balloon. Le recordamos que todos estos globos los podemos encontrar en nuestro Meraki Globos en Venezuela. Así que muchas gracias a Meraki Globos por dejarnos entrar en sus puertas de su casa hoy a dar esa clase con Balloons Atelier by Magic. Déjame voltearlo un momento para poderlo ver. Ok, ahí está nuestro tronco. Ahora sí voy, déjame ver si puedo usar estos pedacitos que tengo acá para aprovecharlos. Voy a aprovechar estos pedacitos, como dejé un poquito de espacio sin aire, yo lo voy a pasar por el tubito de mi base y ahí lo amarro. So basically, what we're doing is making sure that everything's fixed together. The 160s that are left over, all we have to do is just tie it onto the base, which is she's doing right now. You saw how there was a little bit of leftover. All we do is just tie it onto the base, and it's gonna give it that natural nature look. Remember, it's a tree trunk. Do you have any questions? Please let me know. I'll be glad to answer it. I don't want you guys to feel like you don't understand anything. I know I took a translating, but. Voy a aprovechar este otro. Y amarro. Once again, guys, all we're doing is hiding all the loose 160s and tying them onto the base. Y este sí lo voy a cortar. And then that one will be free cut. Muy lindo por ahora. Ok. Está listo nuestro tronco. Okay. Y ahora thank you vamos for a joining. pintar nuestro corazón. Acá dicen, esa doble capa de los Mocan hace ver el tronco más real. Sí, correcto. Está muy lindo. Ok, yo acá dejé 260 de exceso, perdón, 160 de exceso que me quedó de mi tronco. Y lo voy a aprovechar para adjuntar mi corazón. So with that, Déjame ver qué lado está más bonito. con el cuello del 1.60, vamos a anudar. Sí. Okay, so now we're No, gonna. no es el cuello, es el final. Pero eso. Okay, perfecto. So now we're gonna tie on with the ending, with like the last part of the 160s, not the neck. Basically just the leftover. That's what's gonna be our time point. Now, as you guys can see, this is something very, very cute to make. You might want to start practicing after this class. Algo muy lindo, muy grande, y creo que es un detalle excelente de lo que estamos haciendo hoy. Algo diferente. Sí. Así. Y lo que a mí me gusta y me emocionó mucho de este trabajo es que se puede hacer de la medida que ustedes puedan imaginar. The best thing about this, she says, is that you can do it and scale it up to however you want. As you mentioned, she has done a 10-foot art before. It's all about deciding, but once you got the technique going, you'll be doing just about right. And it's cool. It's a heart. It's a heart and it's a tree. It's dual action. Acá dice, está demasiado bello. Gracias. Está súper hermoso. Acá dicen, qué chulería.
hermoso y delicado. Let's see. So all we do is just tie it onto that part. It's super cute. Ahora lo pongo más lejos. Voy a voltearlo para mostrarles. ¿Se ve allí? Ajá. Déjame agarrar. Un poco más. Acá yo le agregué otro pedacito de 160. Tenía uno que me sobró de este y corté. Le agregué otro y ahí amarré a mis duplas laterales. Okay, so guys, okay, so all we did was add another 160 and grab the 160 that was left over, and we're gonna fix them onto our duplets, those on the side, not the top. It's gonna be the side one. So as you guys see, there's one 160 going around the one on the right, so it's up to the sides. A este no se le puede adjuntar porque este globo está puesto en un orificio. Entonces, me da temor que pueda jalarlo de tal manera que lo saque. Okay, we shouldn't be tying on the middle one because it's also going to make a gap, and it's also in a gap, and you don't want to pull that one out. So we only tie the ones that are fixed to the side. Y para tapar allí mi mecánica, porque se ven los 160, voy a hacer con el globo de 5 pulgadas, voy a hacer un trío. So now we're going to hide those pin twists and all the time points and mechanics behind that, the heart, and between heart and the trunk. And we're going to make another trio with the same technique we've learned previously, which is one 5-inch balloon, and we're going to do it into 3. Y la voy a adjuntar acá. And we're going to put it right there. Acá nos dice, muy hermoso, bello, bello total. Gracias. What do you guys think Espero so que far? lo puedan aplicar en muchas de sus decoraciones. What do you guys think so far? Are you guys going to use this decoration? Are you guys going to start doing this? Yo quiero ver que la gente mande corazoncitos y va a empezar a hacer este árbol. Si vamos a hacer este árbol, vamos a enviar corazones. If you're going to be using this tree for some decoration, please send Déjame poner un poquito más lejos la cámara. Acá me comentan, lo haré. Y, por ejemplo, para Valentine's, yo vendí muchísimos, les colocaba un osito. So for Valentine's, she sold a lot of these decorations, and all she would put is an extra gift, a teddy bear, something. Con su cajita de chocolate. Very cute. And as you guys see, it works the perfect gift. Yo creo que es bonito porque en vez de empacar el regalo, entregamos la decoración como si fuera el empaque. Es correcto. Y así como pueden colocarle, déjame juntarle el osito de peluche. Así como pueden colocarle un osito de peluche, pueden colocarle una muñequita hecha en globos, un elefantito o cualquier personaje que sea de elección para la persona que se le va a obsequiar. And so, considering this is a gift, you could add a teddy bear, a gift box or something like that, or you could also add on something like decorative. You could do like dolls, any type of distortion, any type of anything that you could do apart from this. It's really good. It mixes well. Muy lindo. Acá dice, me encanta, hermoso. Bueno, quiero que sepan que en la página de Gemar y en mi página, en la fecha de Valentine's, pueden entrar y pueden ver el bosque de corazones con árboles de diferentes tamaños, así como este, pero en rojo. Vamos a poner la cuenta de ella acá, Balloons. Voy a comentar en... Ahí comenté en Gemar USA. Para la página de ella, para si lo quieren seguir, those of you who want to follow her name is Balloons Atelier by Maji. That's going to be, it's a common fix with our account, Gemar USA, if you guys want to follow her.
Un súper detalle que te envíen esto por San Valentín, cumpleaños, aniversario, me encanta. Sí, sirve para aniversario, yo lo he enviado para simples felicitaciones, me los han pedido y les he colocado aquí un texto que dice felicidades, lo he enviado que dice happy birthday y bueno, y el color es infinito, los corazones los podemos hacer en el color preferido de cada persona. So doesn't have to necessarily be for Valentine. We could change the heart color to their the person's favorite color, or it just doesn't have to be just specific for Valentine's. It's a very nice gift. It's something to resemble affection and love. Not necessarily just Valentine's. Así que muchísimas gracias por esta grandiosa clase, Maggie. En una hora pudimos hacer algo muy muy lindo, muy detallado y también fácil. Entonces yo creo que la gente debería de animarse e inspirarse para hacer algo muy parecido y bueno, que nos etiqueten y nos compartan lo que aprendieron hoy. ¿Es verdad? Este detalle sin ningún problema lo hacen en una hora. Yo tenía unos preinflados, pero bueno, porque demora más el proceso de explicación. Pero si nos sentamos a hacerlo, en una hora lo hacemos. So guys, pretty much she was sharing that she was able to do this in under an hour. With more practice, you could do it a lot quicker. She had a lot of things pre-inflated, but basically, if we weren't had to stop and explain, we could do this in under an hour and inflating from scratch. So hopefully, you guys learned something new today. Hopefully, it inspired you to do something like this. The whole point is to make you guys do something with your Jamar balloons. The whole point is to teach you guys something new, give you some inspiration, or some entertainment. We have a lot of fun here, guys. So thank you guys for joining us today. Muchas gracias para la gente de Venezuela que se unió con nosotros en Meraki Globos. Ya saben, el live va a estar grabado en la cuenta de Meraki Globos o en YouTube, en Jamar USA. Y también vas a encontrar la página de Balloons Atelier by Maggie, María Virginia Navarro, que va a estar etiquetada en el video. Así que sigan a Meraki Globos para poder seguir a la grandiosa artista de hoy. Que no sé si estoy mal, hay otra clase contigo, Mati. Sí, el 19 de julio tenemos otra clase. El 19 de julio vamos a volver con esa grandiosa artista porque mira, nos ha inspirado todo lo que hemos aprendido con ella ha sido algo nuevo y algo muy muy lindo. Un día después de mi cumpleaños. Vamos a hacer una celebración. Acá nos dicen, por favor, ¿qué costo tiene este arreglo? Bueno, este arreglo con el osito y los chocolates, yo lo vendo en $180. Ok, eso recuerde que eso es, ella está en Miami, eso depende de su localidad, pero bueno, por si querían saber. Guys, she was sharing that she will sell this with the teddy bear included for $180. You also remember this is depending on your location, and she's in Miami right now. So you guys have, ¿hay alguna pregunta? Vamos a tomar una foto. Foto. Okay. Sí. Okay, 1, 2. Amazing. Así que muchas gracias para la gente de Meraki Globos. Si están en Venezuela pueden conseguir los globos, llamar en Meraki Globos. Muchas gracias por ustedes, muchas gracias a todo el mundo. Nos vemos mañana a las 11 a.m. hora de Miami, hora de Nueva York, para otra clase. Listo. Guys, we'll be back tomorrow at 11 a.m. Tomorrow we have the Jamar ambassador, Irina, an English speaker class, English speaking for Joker Party Supply. That's our distributor in LA and California. So we'll see you guys tomorrow and at 3 p.m. as well. Así que, Maggie, por favor, guarda el video, me manda las fotos y te etiquetas en el video, por favor. Seguro. Gracias a todos. See you guys soon. Bye-bye.